Cierra los ojos por un segundo. Quiero que visualices un sonido. No es una explosión, no es un grito, no es el estruendo de un edificio cayendo. Es algo mucho más aterrador. Imagina el sonido de una puerta inmensa de madera antigua, pesada, de varios metros de altura, cerrándose lentamente con un golpe seco y definitivo. Y después de ese golpe, nada. Absolutamente nada. Solo el eco reverberando en una nave inmensa de piedra fría. Estás parado en el centro de una catedral gótica perfecta. La arquitectura es sublime. Los vitrales dejan pasar una luz multicolor que baña el suelo de mármol. Las columnas se elevan hacia el cielo como dedos gigantes señalando a Dios. Todo está intacto. No hay ruinas. No ha caído ninguna bomba. Pero hay algo que hiela la sangre más que cualquier destrucción física: el vacío. Los bancos de madera, donde deberían estar sentadas miles de almas buscando consuelo, están cubiertos de una fina capa de polvo gris. Los confesionarios, esos hospitales de campaña donde se curaban las heridas del pecado, tienen las cortinas abiertas y las maderas crujen por la sequedad, porque hace años que nadie se arrodilla allí a pedir perdón. El altar mayor está impecable, pero frío. Y al fondo, en el sagrario, la pequeña luz roja que indica la presencia real de Cristo parpadea débilmente en una soledad tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Esta imagen que te acabo de describir no es el escenario de una película postapocalíptica de ciencia ficción. No es una distopía lejana. Es la realidad presente, palpable y dolorosa de miles de templos en la antigua cristiandad. Es lo que ves hoy si viajas por gran parte de Europa, por regiones de Canadá, y lo que empieza a verse alarmantemente en nuestras propias ciudades de América Latina. Iglesias convertidas en museos para turistas que miran al Cristo en la cruz como si fuera una pieza arqueológica de una civilización extinta. Templos vendidos para ser discotecas, librerías o almacenes. Pero, ¿y si te dijera que esta desolación, este invierno de la fe, ya fue visto, sentido y llorado hace 500 años por una mujer que nunca salió de España? Santa Teresa de Jesús, la gran mística, la reformadora de fuego, tuvo una intuición profética que le desgarró el alma. Muchos hoy buscan profecías sobre el fin de los tiempos esperando ver meteoritos, chips subcutáneos o guerras nucleares. Buscan el ruido. Pero Teresa, con su sensibilidad afinada por el Espíritu Santo, vio algo peor. Vio el silencio. Vio el momento en que Dios dejaría de ser el centro del corazón humano. En el siglo XVI, Teresa vivió un momento traumático que marcó su vida y su obra para siempre. Le llegaron noticias de lo que estaba ocurriendo en Francia y en los países del norte de Europa. Le contaron que las iglesias estaban siendo saqueadas, que las imágenes sagradas eran quemadas en las plazas, y lo que más le horrorizó, que el Santísimo Sacramento, el cuerpo de Cristo, era sacado de los sagrarios y profanado, tirado al suelo, pisoteado. Para Teresa, aquello no fue una noticia política o religiosa, fue una visión mística del futuro. Ella entendió que la gran tribulación no es necesariamente que el mundo se parta en dos físicamente, sino que el mundo expulse a Dios de su casa. Ella vio el mundo arder, como escribió en su famoso Camino de Perfección. Pero su llanto no era por las piedras caídas, ni por el oro robado. Teresa lloraba porque veía a Jesús solo. Ella tuvo la visión anticipada de una humanidad que se volvería tan autosuficiente, tan soberbia y tan adulta, que ya no necesitaría a un padre. Vio venir estos tiempos nuestros, donde la indiferencia es la nueva religión estatal. Teresa intuyó que el mayor castigo para la humanidad no es el fuego del cielo, sino el silencio de Dios. Ese momento en que el hombre grita y solo le responde su propio eco, porque ha desterrado a la única voz que podía consolarlo. Hoy vamos a conectar los puntos entre el dolor de Teresa en 1560 y tu realidad en 2024. Vamos a descubrir que esa angustia que ella sentía al ver los tiempos recios es la misma angustia que tú sientes cuando entras a una misa de domingo y ves más bancos vacíos que llenos, o cuando ves que tus hijos o nietos miran la fe como un cuento de hadas obsoleto. Teresa de Ávila vio las catedrales vacías mucho antes de que se vaciaran. Vio la fe apagándose como una vela a la que se le acaba la cera. Pero, y esto es lo crucial, ella no se quedó paralizada por el miedo. Su visión del colapso fue el motor para construir una fortaleza espiritual que ha resistido 5 siglos. Ella nos va a enseñar en este video que, aunque los templos de piedra se cierren, hay un templo que el mundo no puede tocar, a menos que tú le entregues la llave. Prepárate, porque no vamos a hablar de teorías conspirativas. Vamos a hablar de la crisis más real y peligrosa que existe, la crisis de un mundo que ha decidido suicidarse espiritualmente al cortar el cordón umbilical con su creador. Antes de adentrarnos en la historia y en la solución que propone la santa, necesito que hagas memoria y seas sincero conmigo en los comentarios. ¿En tu ciudad o en tu entorno, has notado este fenómeno?
¿Has visto iglesias que antes estaban vivas y ahora parecen cementerios? ¿O has sentido esa frialdad en el ambiente que hace que hablar de Dios parezca algo extraño o prohibido? Escribe tu experiencia abajo, porque es la prueba de que la visión de Teresa se está cumpliendo hoy. Para comprender por qué Teresa de Ávila lloró por el futuro de la Iglesia, y por qué sus lágrimas son hoy más relevantes que nunca, debemos viajar mentalmente al momento exacto en que su corazón se rompió. No fue durante una visión celestial llena de luces y ángeles. Fue por algo mucho más terrenal, las noticias que llegaban del frente de batalla. Estamos en la España del siglo XVI. Mientras Teresa intentaba vivir su vocación, Europa estaba siendo desgarrada por una cicatriz profunda. La reforma protestante avanzaba por el norte como un incendio forestal fuera de control. Pero a Teresa no le preocupaban los mapas políticos ni las disputas de poder entre reyes. Lo que le quitaba el sueño, lo que la hacía levantarse de madrugada a postrarse en el suelo frío de su celda, eran los relatos de lo que sucedía dentro de los templos. Imagina recibir noticias, mes tras mes, de que en Francia y en los Países Bajos las catedrales estaban siendo asaltadas. Le contaban que los sagrarios eran abiertos a la fuerza, que las hostias consagradas, el mismo Cristo al que ella amaba con locura, eran tiradas a los cerdos o pisoteadas en el barro. Le contaban que los sacerdotes eran expulsados y que las imágenes de la Virgen eran decapitadas. Fue en medio de este trauma colectivo cuando Teresa escribió, con la tinta de la urgencia y el dolor, una de las frases más potentes de la historia de la mística cristiana, en el primer capítulo de su camino de perfección: «Éstase ardiendo el mundo». Quieren tornar a sentenciar a Cristo. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Analicemos esa frase: «Éstase ardiendo el mundo». Teresa vio que el edificio de la cristiandad estaba en llamas. Pero su dolor tenía un foco muy específico: quieren volver a sentenciar a Cristo. Para ella, cada iglesia destruida, cada sagrario profanado, era un nuevo juicio de Pilatos. Era la humanidad diciéndole a Jesús una vez más: «No te queremos. No encajas en nuestro nuevo mundo. Era un estorbo». Ahora, demos un salto de 500 años hasta el día de hoy. Si Teresa se levantara de su tumba y caminara por nuestras ciudades modernas, ¿qué vería? Probablemente no vería turbas furiosas quemando iglesias con antorchas, aunque en algunos lugares esto también ocurre. Lo que vería sería algo mucho más escalofriante por su frialdad. Vería el cisma silencioso. Vería que el incendio de hoy no es de fuego, es de hielo. Es el hielo de la indiferencia. Hoy, en Holanda, en Alemania, en Canadá, e incluso en la católica España, cientos de iglesias y monasterios cierran cada año. Pero no porque vengan los bárbaros a destruirlos, sino porque ya no hay nadie que quiera entrar en ellos. Se venden. Se desacralizan. Teresa vería horrorizada cómo la casa de Dios se convierte en un bar de moda, en una pista de patinaje, en una librería hipster o en un almacén de lujo. Vería cómo el lugar donde antes se elevaba la hostia consagrada, ahora es una barra donde se sirven cócteles. Este es el cumplimiento de su visión en su faceta más oscura. En el siglo XVI, echaban a Dios de los templos a la fuerza, con violencia. Hoy, en el siglo XXI, desalojamos a Dios legalmente, con contratos de compraventa, porque simplemente hemos decidido que el espacio que lo ocupa es demasiado valioso para desperdiciarlo en supersticiones. Hemos decidido que preferimos un centro comercial a un santuario. Teresa de Ávila profetizó que el mundo llegaría a un punto de tal ceguera espiritual que consideraría la presencia de Dios como algo irrelevante. El negocio de poca importancia del que ella hablaba se ha convertido en la norma. La gente pasa por delante de una iglesia y no ve el misterio, ve solo arquitectura vieja. El dolor de la santa, ese llanto que la llevó a fundar el Carmelo reformado, nacía de ver a Cristo convertido en un sin techo en el mundo que él mismo creó. Y aquí está la conexión brutal con nuestra realidad. Teresa entendió que una sociedad que cierra sus templos no está simplemente cambiando de hábitos culturales, está firmando su propia sentencia de orfandad. Un pueblo sin sagrario es un pueblo que ha perdido su fuente de calor. Por eso ella decía que el mundo ardía, porque sin la presencia sacramental de Cristo, lo único que queda es el fuego de las pasiones humanas descontroladas, el egoísmo y la desesperanza. Las catedrales vacías de hoy son los monumentos funerarios de nuestra fe colectiva, testigos de piedra que gritan en silencio lo que Teresa ya sabía, que cuando el hombre expulsa a Dios, se queda terriblemente solo. Pero no te equivoques. Si piensas que el problema son solo los edificios de piedra que se venden en Europa, no has entendido la profundidad de la visión de Teresa. Para la doctora de la Iglesia, lo que ocurre fuera es siempre, inevitablemente, un reflejo de lo que ya ocurrió dentro. Las catedrales de piedra no se vacían porque falte dinero para mantenerlas,
Se vacían porque primero se vaciaron las catedrales de carne y hueso, nosotros. Teresa de Ávila revolucionó la espiritualidad al enseñarnos que el verdadero templo no está hecho de ladrillos. En su obra maestra, Las Moradas, ella nos revela que el alma humana es un castillo interior inmenso, bellísimo, en cuyo centro habita el Rey. Por lo tanto, la profecía de las catedrales vacías es, ante todo, una profecía antropológica. Teresa vio un futuro, nuestro presente, donde el ser humano cerraría las puertas de su propio interior. Ella profetizó la llegada de lo que podríamos llamar la generación de la superficie. Hombres y mujeres que viven exclusivamente en el exterior del castillo, en el foso, rodeados de las sabandijas del entretenimiento, el ruido, la imagen y el consumo, aterrorizados de entrar en sí mismos. ¿Por qué están vacíos los bancos de las iglesias? Porque el hombre moderno ha perdido la capacidad de habitarse a sí mismo. Hemos olvidado que somos templo. Aquí entra un concepto bíblico aterrador que Teresa ilumina con su mística, la abominación de la desolación. En la Escritura, esto se refiere a colocar un ídolo en el lugar sagrado del templo. Teresa vio que en los últimos tiempos, el hombre no pondría una estatua de Zeus en el altar, sino que se pondría a sí mismo. El ego ocupando el trono de Dios. Cuando entras a tu propio corazón, ¿a quién encuentras en el centro? ¿Encuentras al Rey de Gloria, o encuentras a tu propio yo, tus preocupaciones, tu deseo de fama, tu ansiedad por el dinero? Si tu templo interior está lleno de ruido, Dios guarda silencio. No porque Él no quiera hablar, sino porque no hay espacio para su voz. Teresa advirtió que esta desolación interior sería la verdadera plaga. Vio almas paralíticas, incapaces de rezar, incapaces de mirar al cielo, encorvadas hacia la tierra como animales. El síntoma más claro de que esta profecía se ha cumplido en ti o en los tuyos es la pérdida del sentido de lo sagrado. Fíjate cómo entramos hoy a las iglesias. Cuando entramos. Entramos mascando chicle, mirando el celular, vestidos como si fuéramos a la playa, hablando en voz alta. Entramos como turistas en nuestra propia casa. Hemos perdido el temor de Dios, que no es miedo, sino el asombro reverencial ante la majestad divina. Teresa lloraba porque veía venir esta vulgarización de la fe. Sabía que cuando se pierde el respeto por lo sagrado, la fe se evapora. Si tratamos a Dios como a un colega o como a una energía cósmica indiferente, el templo se vacía. El fin de los tiempos para Teresa comienza en el momento en que el hombre se vuelve incapaz de adorar. Porque un ser humano que no adora a Dios, no se queda libre, inmediatamente empieza a adorar a bestias inferiores, al poder, al placer, a la ideología. Las catedrales vacías de piedra son solo el síntoma final de una enfermedad que lleva años devorándonos por dentro, el olvido de nuestra propia dignidad como moradas de Dios. El silencio de Dios en el mundo es, en realidad, la sordera voluntaria de un hombre que ha tapiado la puerta de su propio corazón y ha tirado la llave al abismo de la distracción. Si hay un punto donde la visión de Teresa se vuelve dolorosamente precisa, es en su angustia por el clero. Ella sabía una verdad estratégica fundamental: una iglesia vacía casi siempre comienza con un pastor apagado. No se puede tener un pueblo ardiente guiado por capitanes de hielo. En el camino de perfección, Teresa dedica capítulos enteros a pedir a sus monjas que oren, no por ellas mismas, sino por los capitanes de la iglesia. Ella usaba este término militar porque entendía que la vida espiritual es una guerra. Y en una guerra, si los oficiales se duermen, se rinden o se pasan al bando enemigo, la tropa está condenada a la masacre. ¿Qué vio Teresa en el futuro de los sacerdotes que la hizo llorar tanto? Vio la soledad radical del sacerdote. Vio el cansancio. Y vio el ataque feroz y desproporcionado del demonio contra los hombres consagrados. Ella profetizó que el enemigo concentraría todo su fuego en destruir la santidad sacerdotal, porque sabía que un sacerdote santo es capaz de llenar una catedral, pero un sacerdote mundano es capaz de vaciarla en una generación. Hoy vivimos la crisis de vocaciones más dramática de los últimos siglos. Seminarios que cierran, sacerdotes ancianos que atienden 5 o 6 parroquias ellos solos, corriendo de un lado a otro como funcionarios del culto, sin tiempo para escuchar, sin tiempo para ser padres. Teresa vio este agotamiento. Vio el peligro de que el sacerdote se convirtiera en un mero administrador de sacramentos, en un burócrata de lo divino, perdiendo el fuego de la paternidad espiritual. Pero su lamento iba más allá de la falta de números. Su dolor era por la falta de identidad. Teresa temía el día en que los sacerdotes quisieran ser como el mundo para agradar al mundo. Ella sabía que cuando la sal se vuelve sosa, solo sirve para ser pisada. Un sacerdote que no reza, que no cree en el poder sobrenatural de lo que tiene en sus manos, es un guardián dormido mientras el lobo devora al rebaño. La hambre eucarística que vivimos hoy,
Millones de personas sin acceso a la misa o sin interés por ella, es consecuencia directa de esta crisis de los capitanes. Teresa nos advirtió, si dejamos solos a nuestros sacerdotes, si no los sostenemos con nuestra oración y sacrificio, el tejido de la Iglesia se rompe. Ella no los criticaba, los lloraba. Y fundó sus conventos para ser la retaguardia invisible que, con oración oculta, mantuviera en pie los brazos cansados de esos hombres que sostienen a Cristo en sus manos. Porque ella sabía que, sin Eucaristía, el mundo no es solo un lugar triste, es un lugar muerto. Hasta aquí, el panorama parece desolador. Cathedrals cerradas, corazones fríos, pastores cansados. Podríamos caer en la tentación de decir, todo está perdido, la profecía se cumplió, es el fin. Pero Teresa de Ávila no era una mujer de derrotas. Ella era una castellana tenaz que, ante la ruina, nunca se sentaba a llorar sobre los escombros. Ella empezaba a construir de nuevo. Ante la visión de las grandes catedrales vaciándose, Teresa propuso una contraofensiva genial, una estrategia de guerrilla espiritual que es nuestra única esperanza hoy. Su lógica fue, si el mundo nos cierra los templos grandes, nosotros nos convertiremos en templos vivos que nadie puede cerrar. Teresa dejó de obsesionarse con la grandeza, el poder y los números. Mientras la iglesia de su tiempo todavía buscaba construir edificios majestuosos, ella fundaba conventos pequeños, pobres, casi invisibles, con pocas monjas, pero monjas dispuestas a dar la vida. Esta es la estrategia del pequeño rebaño. Teresa profetizó que la fe del futuro no sobreviviría en las grandes estructuras de poder ni en las masas culturales, sino en las catacumbas de la fidelidad auténtica. La solución a la crisis de las catedrales vacías no es hacer campañas de marketing para llenar los bancos. La solución es que tú te conviertas en una catedral. San Pedro lo llama ser piedras vivas. Teresa nos llama a construir un altar interior donde el fuego nunca se apague. Si cierran la iglesia de tu barrio, ¿dónde adorarás? Si prohíben la fe pública, ¿dónde se esconderá Dios? Tiene que esconderse en tu pecho. Teresa nos invita a la resistencia doméstica. Nos dice, convierte tu casa en un santuario. Convierte tu mesa de comedor en un lugar de bendición. Convierte tu matrimonio en una fortaleza inexpugnable de fe. Dios no necesita edificios de mármol para sobrevivir en la historia, necesita corazones ardientes. Los primeros cristianos no tenían catedrales, tenían fe. Y con esa fe conquistaron el Imperio Romano. Hoy debemos volver a ese cristianismo esencial, desnudo y potente. La resistencia teresiana es alegre. No es la resistencia del amargado que odia al mundo moderno, es la resistencia de quien guarda un tesoro secreto. Tú eres el custodio de la presencia de Dios en tu oficina, en tu universidad, en tu gimnasio. Allí donde tú vas, va la catedral viva. No te lamentes por las ruinas de piedra, preocúpate de que la llama en tu lámpara de aceite no se apague. Porque mientras haya una sola alma en la tierra que ame a Dios de verdad, la iglesia no habrá caído. Hemos mirado de frente a la oscuridad de nuestro tiempo, guiados por la visión de Santa Teresa. Hemos visto los templos vacíos y la fe enfriándose. Pero terminamos este viaje con una certeza indestructible. Las piedras pueden caer. Los edificios pueden venderse. Las instituciones humanas pueden colapsar. Pero Dios no muere. Y su palabra no pasa. Cuando Dios es expulsado de los grandes templos de la sociedad, Él no desaparece, simplemente se muda. Se muda a Betania, a la casa de sus amigos. Se muda a lo pequeño, a lo humilde, a los corazones que todavía le dicen sí. Teresa de Ávila cerró su vida con una frase que es un grito de victoria. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Esa entrega total es la única respuesta posible al vacío del mundo. No tengas miedo del silencio de las catedrales. Construye el silencio sonoro de tu oración. Sé tú el sagrario que el mundo necesita. Y si quieres saber exactamente cómo construir ese altar interior indestructible, cómo edificar esa fortaleza en tu mente que ningún caos puede derribar, te espero en el próximo video. Hablaremos de la arquitectura del alma según Teresa. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento.